En 1997 ocurrió un suceso que conmocionó al mundo del ajedrez. IBM desarrolló una computadora que venció al entonces campeón del mundo, Garry Kasparov. Su nombre, Deep Blue. ¿Cómo fue que una simple máquina logró superar a un jugador de ese nivel? Hoy descubriremos la ciencia detrás de todo esto y veremos hasta dónde hemos llegado en un interesantísimo capítulo de la relación entre las computadoras y el ajedrez. Deep Blue. La computación ha revolucionado la vida humana. ¿Quién podría debatirlo? Desde tareas tan cotidianas como escribir una nota, enviar un mensaje o tomar una foto, hasta la revolución del quehacer profesional en prácticamente cualquier disciplina. La relación humano-computadora es objeto de estudio para ingenieros y científicos que buscan emplear las virtudes de la computación a beneficio del ser humano. En el ajedrez, el cálculo probabilístico de los movimientos es mucho más rápido en una computadora que en un humano. Y a pesar de que los enfrentamientos entre personas y computadoras en partidas de ajedrez se ha popularizado bajo la luz de la disputa entre hombre y máquina, los expertos ven en ellas un método de entrenamiento y análisis, así como una rica fuente de nuevas perspectivas de conocimiento. La computadora está hecha por humanos. Un humano, aunque la computadora le va a dar mucha pelea. No, pues yo creo que las personas sí pueden ganar a la computadora. Al final, pues es algo de lógica, ¿no? Ajedrez. No, realmente las computadoras pueden demostrar mucho cálculo, pero realmente hay muchas cosas que, como los patrones o como la creatividad, que jamás van a poder lograr. Sí son una muy buena herramienta, pero no creo que superen al cerebro humano. Un amigo me dijo una vez que las computadoras siempre vencen a las personas. No sé. Pues no sé, depende del nivel. Supongo que tiene como nivel de dificultad, entonces no sé. La primera máquina capaz de jugar al ajedrez no era precisamente una computadora, pero eso sí, marcó el inicio de la unión entre el ajedrez y la tecnología. Acompáñenme a ver cómo fue que comenzó todo esto. Vamos a ver la historia peculiar del turco mecánico. Año 1769. Lugar: el Palacio de Schönbrunn en Viena. Era la corte de María Teresa de Austria, y el inventor húngaro Wolfgang von Kempelen estaba celoso de toda la atención que recibía el mago François Pelletier con su acto ilusionista. Trabajó durante 6 meses desarrollando, sin saberlo, la invención que lo haría pasar a la historia: la primera máquina jugadora de ajedrez. La impresionante invención consistía en un gabinete con un modelo a escala real de una cabeza y un torso humano, que llevaba puesto un turbante y ropa del Medio Oriente. El turco mecánico fue un éxito. Incluso llegó a dar un tour por toda Europa, enfrentándose contra grandes figuras, tales como Benjamin Franklin en Francia. Es más, en una ocasión, hasta Napoleón Bonaparte viajó a Viena para retar al turco. Pero Kempelen rápidamente se agobió con el éxito de su invención. Sentía que era un engaño sin trascendencia. Y decepcionado de él mismo, prefirió dedicar los últimos años de su vida a desarrollar máquinas de vapor y tecnología capaz de replicar el habla humana.
Tras su muerte, entre subastas y herencias, el turco pasó de mano en mano, de continente en continente, haciendo su parada final en el Museo Municipal de Baltimore, en Estados Unidos, donde en 1840 fue destruido por un gran incendio. Actualmente existe una versión reconstruida que conserva el tablero original, solo que ahora quien lo opera es un programa de computadora. Al final, ese fue el gran legado del turco mecánico de Kempelen. Esta ingeniosa maquinaria es considerada el inicio del uso de la tecnología para jugar ajedrez. Hace unos 60 o 70 años se decía de forma, digamos, ¿cómo te diré? De forma altanera. Jamás la máquina le va a ganar al hombre, jamás, jamás. Y salieron las primeras computadoras, efectivamente. Un maestro de primera línea no la ha derrotado. Y llegó pasando, pero llegó Deep Blue, que jugó con Garry Kasparov. El primer enfrentamiento ganó Garry Kasparov con Deep Blue, que era de IBM. Recordemos que IBM no se dedica a hacer máquinas de ajedrez. Pero en la segunda confrontación que hizo IBM, se jaló a los mejores jugadores, al maestro Anat, al maestro Illescas, a Sousa Polgar, para alimentar la computadora. ¿Y qué pasó? Hicieron pedazos a Garry Kasparov. En ese momento nos dimos cuenta de que la máquina ya nos superaba. Porque una máquina actualmente, en un segundo, te analiza 5 millones de jugadas. 5 millones de jugadas. Entonces, como dijo un gran maestro de ajedrez, digo, es que yo no me voy a poner con una moto a correr, es una máquina, me va a ganar. Ahora, una máquina tiene ventaja en todo. Una máquina, si yo me equivoco, la máquina lo detecta en microsegundos. Con un ser humano, yo hago una jugada y si en mi cara yo no demuestro, como te decía la psicología del ajedrez, yo no demuestro que yo me equivoqué, tú a lo mejor no te diste cuenta que eres un ser humano, que comete errores. Entonces no te diste cuenta, pero la máquina, el mínimo error de un peón doblado, el mínimo error, se va sobre de ti como si fuera un tiburón y te despedaza. Debes de jugar de forma muy matemática, se pierde la esencia humanística del ajedrez, pero como ensayo, como para practicar, sí es bueno. Pero yo, con un ser humano, es mucho mejor. El turco mecánico de Wolfgang von Kempelen representa el inicio de la carrera tecnológica del ajedrez en el año 1769. Casi 100 años después, en 1868, nació un segundo autómata similar al turco. Este fue desarrollado por el ebanista inglés Charles Hooper, quien bautizó a su invención como Ajib. Pero fue hasta inicios del siglo XX, en 1912, cuando el español Leonardo Torres Quevedo construyó una máquina sin ningún jugador escondido, que aunque no puede entablar una partida completa de ajedrez, sí es capaz de realizar ciertos movimientos y jugadas sobre el tablero. El ajedrecista es considerado por muchos como el primer juego por computadora de la historia. En 1950, Claude Shannon publica el libro seminal Programación de una computadora para jugar al ajedrez. Y solo un año después, Alan Turing desarrolla el primer programa en la historia capaz de jugar una partida completa. Durante las décadas de los 50 y 60, nacen decenas de programas que buscan refinar los métodos de búsqueda y mejorar la rapidez del cálculo probabilístico. El primer enfrentamiento entre dos máquinas duró 9 meses, de 1966 a 1967, a través de telegramas que intercambiaron la Universidad de Stanford y el Instituto de Física Teórica y Experimental de Moscú. Finalmente, la estadounidense Kotok McCarthy resultó vencedora. Durante finales de los 70, empezaron los enfrentamientos entre hombre y máquina. Se crearon asociaciones de ajedrez por computadora y hasta empezaron a haber torneos mundiales de esta variante. Pero fue Gray Blitz, en 1981, el primer
programa en vencer a un maestro y obtener una puntuación de 2258.0 al derrotar a Joseph Sentef. Todo cambió con la aparición de Deep Thought, la computadora desarrollada por IBM, que aunque no pudo vencer al líder mundial de la época, Garry Kasparov, su sucesora, Deep Blue, sí alcanzó la victoria en 1997. Hydra Ripka, Deep Fritz y Deep Jr. continúan con el legado de las computadoras al enfrentarse contra humanos a inicios de los años 2000. Y fue durante esta época que, inspirado por su propia derrota, Garry Kasparov empezó a idear la posibilidad de unir capacidades ajedrecísticas humanas con las de las computadoras. El resultado, los centauros. Pero ya entraremos en ese tema más adelante. Bobby Fischer durante muchos años fue una persona que jugó con un estilo máquina. Hoy en día sus partidas han sido analizadas con programas de ajedrez y la similitud entre las jugadas que escogía Bobby Fischer siendo un humano con las jugadas que escogía un programa de ajedrez es prácticamente casi la misma en la mayoría de casos. Yo pertenezco a una generación de ajedrecistas informáticos los cuales aprendimos a jugar ajedrez gracias a las computadoras. Con una computadora puedes analizar posiciones, puedes tener base de datos de millones y millones de partidas y por si fuera poco puedes tener un entrenamiento de primer nivel. Sí, claro, jugar por computadora es una herramienta muy útil para mantenerse en forma, para ampliar los conocimientos, para actualizarse de los torneos, de las diferentes actividades a nivel mundial. Prefiero jugar obviamente con una persona, ¿no? Porque digamos que la computadora, como no tiene sentimientos, no tiene emocionalidad, digamos que no se equivoca, entonces implica que pues no tiene sentido ganarle a una computadora, ¿no? O sea, no se enoja si pierde o tampoco no siente nada si gana, ¿no? Chips y neuronas es el título de la conferencia que el gran periodista Leoncho García dio durante el encuentro con el ajedrez, organizado por la UNAM y la Fundación Kasparov. Una de las más interesantes conexiones que tiene el ajedrez con la ciencia. Y para justificar eso y comprobar que no exagero, baste decir que desde hace unos 70 años el ajedrez es el mejor campo de experimentación, o fue uno de los mejores durante mucho tiempo, de la inteligencia artificial. ¿Por qué Turing y Shannon se fijan precisamente en el ajedrez? Porque desde el punto de vista de una máquina, el ajedrez es finito. Turing dijo algo parecido a esto. Llegará un día, fíjense que Turing vivía a mediados del siglo XX, años 50, 60. Llegará un día en el que habrá una conversación entre una máquina y un ser humano, y un espectador que no sepa previamente quién es la máquina y quién es el ser humano, que simplemente oiga o lea la conversación, no será capaz de distinguir cuándo habla uno y cuándo habla el otro. Eso es lo que dijo Turing. Y desde hace ya unos cuantos años en el ajedrez ya hemos llegado a eso, aunque todavía no podemos decir que en el ajedrez se ha llegado a la verdadera inteligencia artificial, o sea, que una máquina verdaderamente aprenda de sus errores de una forma estricta. Pero sí, por ejemplo, Deep Jr., ¿eso cuándo fue? A finales, hace unos 10 o 12 años, Deep Jr. tenía un estilo de juego muy parecido a lo que podríamos llamar humano. Es decir, Deep Jr., por ejemplo, en un duelo con Kasparov en Nueva York, era capaz de sacrificar una pieza a medio plazo, algo que era impensable hasta entonces en una máquina. Se suponía que eso es un sacrificio, digamos, intuitivo, que solo un gran maestro o un jugador de alto nivel pueden hacer con corrección. Pero Deep Jr. empezó a hacerlo y nos dejó asombrados en Nueva York en este duelo. Pero el verdadero
test, el punto crucial, la prueba de fuego, son los dos encuentros en Bilbao 2004 y 2005. Encuentros a varios tableros, no sé, me acuerdo si eran a 4 o a 6, pero es lo mismo, porque el resultado fue aplastante a favor de las máquinas. Eran algunos de los grandes maestros más fuertes del mundo contra las máquinas más fuertes del mundo, y las máquinas ganaron por goleada. Y ahí sí, ahí se acabó, esa parte del debate se terminó. Ahí ya tuvimos muy claro que el mejor ajedrecista del mundo ya no era un ser humano, era una máquina. A una pieza se le dan opciones a las que se puede mover, y cuando se mueve a un lugar, la máquina simula moverla a un lugar, evalúa, le da puntos dependiendo de qué tan valioso es atacando a la otra persona, al contrincante, cuánto vale esa posición, y prueba en varios lugares de una manera muy rápida cuál es la que le da más valor a ese movimiento. Y puede probar el peón, puede probar la torre, el caballo, etc. Como es muy rápida la computadora, evalúa millones de jugadas por segundo. La cantidad de prendidos y apagados que se suceden en un abrir y cerrar de ojos en una computadora es impresionante. O sea, es a la velocidad de la luz, o sea, es muy rápido las variaciones que se pueden suceder. No hay manera, es muy difícil ganarles porque evalúan y ya están muy sofisticados los programas. Yo en lo personal prefiero jugar contra una computadora y ir subiendo de nivel. ¿Por qué? Porque pues juega mucho más rápido que un humano, entonces es una respuesta casi inmediata su jugada y no se hace tan largo el juego. Como es más rápido, pues vas aprendiendo más. Se conoce como ajedrez informático y fue un ajedrez que Garry Kasparov implementó por allá del año 2000, cuando las computadoras estaban volviendo muy populares. Yo considero que un jugador de ajedrez en pleno encuentro real, utilizando la ayuda de un programa, en realidad no es algo demasiado bello ni siquiera interesante. Yo considero que eso no tendría que hacerse. En realidad el gran maestro está jugando apoyado por la computadora, pero un programa podría decirle al gran maestro el momento en el que se va a equivocar y dónde su oponente le tendió una trampa, una celada. El juego en realidad incrementa su nivel bastante. Si hablamos de dos grandes maestros de un Elo de 2700 y cada uno está siendo apoyado por un programa que juega más de 3000 de Elo, no va a haber errores. Entonces prácticamente esas partidas por lo general terminan en tablas y muy rara vez se logra hacer una victoria. Pues es una herramienta, la computadora es una herramienta muy útil para el jugador porque le da muchas opciones y ya el jugador, según la estrategia que quiera utilizar, escoge la estrategia que quieras utilizar en esa partida. Hay muchas opciones, hay muchos ataques, muchas defensas de varios jugadores que han sido muy famosos en el ajedrez. Te permite una variedad de opciones, conociendo al rival, jugar una u otra opción. Aunque podría llegar a ser un juego muy perfecto, muy exacto, pues sí influye el factor humano en cuanto a estado de ánimo, emoción, concentración, etcétera, etcétera. Lo que nosotros pensamos en 2 segundos, la computadora, o sea, la jugada que nosotros pensamos en 2 segundos, la computadora puede evaluar las opciones que tiene, todas las opciones que tiene, por ejemplo, 20 opciones que tiene de movimiento y las 20 respuestas que le puede hacer el contrario a esos movimientos. O sea, se va multiplicando y después puede evaluar también si el contrario hace ese movimiento, qué otras opciones tiene. O sea, es infinita
infinitamente poderosa en cuanto a evaluación inmediata de las opciones que tiene para jugar. Ya sabemos un poco sobre los centauros, pero ¿realmente qué tanto sabe la gente sobre este tema? Vamos a ver. Hola, ¿qué tal? ¿Tú sabes lo que es un centauro? Es una criatura mitológica. Este es un programa de ajedrez. ¿Tú qué crees que es un centauro en el ajedrez? ¿En el ajedrez? Sí. No, pues no Échale sé. imaginación, échale Supongo que es una imaginación. estrategia. ¿Una estrategia? Tal vez. Que tendría que ser como. No sé, supongo que tendría que ver con mover caballos. ¿Un centauro? No. Están creando una cosa para el ajedrez que es un centauro. ¿Qué crees que puede ser? ¿Mitad qué y mitad qué? Pensando en ajedrez. Pues en dado caso, una mitad torre y una mitad caballo, en dado caso. No sé, no conozco del juego, nunca lo he jugado, pero dicen que está la reina y el rey. Y el rey, ¿no? Pues podríamos ser un centauro que sea mitad rey y mitad reina. Que gobierne solito. Exacto. El monopolio total del poder. Un jugador brillante. Bueno. Que anda por todos lados, así como la reina. Que se puede mover por todos lados. Así es, mi hermano. O sea, la reina sería un gran centauro. Así es. Bueno, pues, si bien la gente no tiene la idea precisa de lo que es un centauro, nos han contado varias historias que nos hacen volar la imaginación. Seguiremos buscando a la persona con la respuesta correcta. Morsa con ustedes para Tablero de Ajedrez. Tal como el humano, que en su evolución ha ido cambiando la tecnología para satisfacer sus necesidades cambiantes, el ajedrez ha evolucionado también en sus diferentes formas para satisfacer las exigencias del mundo contemporáneo. De hecho, no sabemos ni a dónde vamos a parar. Lo único que sí sabemos es que este capítulo ha llegado a su fin. Yo los estaré esperando para tratar un tema más sobre el tablero de ajedrez. Hasta la próxima.